hablado de esta falla. No puede ocurrir esto, no pueden estar separadas. Si eso ocurre, el suelo ha fallado por flotación. Ese es un detalle que debe de cuidar el ingeniero, sobre todo en obras hidráulicas, ¿no? En diseño de obras hidráulicas. Tiene que ir controlando que no ocurra esto, porque es peligroso, ¿no? Ahí sí su estructura podría fallar. Entonces, hay que controlar. Y ya vamos a ver cómo controlamos esto más adelante, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya hemos visto que el flujo se va a dar de ese tipo. ¿Qué pasa si ahora nosotros cerramos esto? Cerraremos la válvula de salida. ¿Qué creen que va a ocurrir? Bueno, el agua va a subir hasta el nivel cero o si quieren al mismo nivel del reservorio, ¿no? Ahí se va a mantener el agua para ambos casos. Y en este caso, ¿cuánto va a ser la pérdida? Cero, ¿no? No hay pérdida porque los niveles de agua en el reservorio y en el permeámetro están a la misma altura. Si no hay pérdida de carga, ¿qué significa? No hay movimiento de agua, no hay flujo, está en equilibrio. Todo el sistema entra en equilibrio. No existe movimiento de agua, ¿no? Por eso dice acá, en este punto, no existe flujo de agua, por esta condición. Muy bien, es un dato que sacamos. Por tanto, hay que analizar por qué queda esto en equilibrio, ¿no? Hay que ver por qué ha pasado físicamente aquí, qué ha pasado. Bueno, dice acá la explicación, y ahí esto uno lo puede entender fácilmente, ¿no? Se deduce que la presión producida por el agua entre los niveles 0 y A, o sea, todo está, ¿no? En todo este nivel que está acá, pues contrarresta a la presión de flujo. No se olviden que aquí había una presión de flujo, J minúscula, que hacía que el agua circule en esta dirección. Pues entonces, al cargarse de una columna de agua adicional acá, pues esto está generando un peso de agua, obviamente, un peso en esta otra dirección que está contrarrestando a esta presión de flujo. Por tanto, a esta fuerza, bueno, la vamos a denominar también, ¿no? La vamos a denominar como una presión ejercida por toda esta zona, y J mayúscula, por eso aparece acá, que va a ser igual a la fuerza del agua. Bueno, esta fuerza del agua puede ser igual al peso del agua que yo había colocado acá, ¿no? Es igual a la fuerza del agua, dividido entre el área de o la sección transversal más bien del permeámetro, y eso es A. Entonces, esa es la presión que contrarresta a esta otra presión. Por eso entra en equilibrio, ¿no? Por tanto, J va a ser denominada como la presión ejercida por el agua entre los niveles 0 y A. Entonces aquí podemos aprovechar seguramente de hacer algunas conclusiones, ¿no? Y esta es una. Dice, como el caudal que circula o estaba circulando por el reservorio hacia el permeámetro es constante, entonces uno puede suponer que la presión de flujo es constante. Por tanto, si tomo un punto por acá, la presión de flujo debería de ser igual, por ejemplo, a la presión de flujo que se genera en este punto. No debería de variar. ¿No? Al menos esa es una hipótesis válida, ¿no? Probablemente en la realidad no ocurra aquello, pero es una hipótesis válida, ¿no? Por tanto, dice, miren, como el caudal es constante, J o esta presión también es constante en los puntos C y B, como indico. Por tanto, la presión de flujo por unidad de volumen puede ser definida de esta manera. Entonces, la presión de flujo J minúscula va a ser igual a esa presión que contrarresta a aquello, dividido entre la longitud donde se produce la presión de flujo. Entonces, la ecuación va a ser esta. Presión de flujo es igual
a esa presión que se genera acá, dividido entre L. Y ahora aquí, seguro que aquí puedo hacer algo, ¿no? Recordar, J era igual a ¿qué? La fuerza del agua dividido entre el área. Y esta fuerza del agua, en realidad, era el peso que generaba toda esta columna, ¿no es cierto? Entonces, seguro, bueno, ya podría cambiarla esto, más bien, para no confundirme. La pondré como peso del agua simplemente. Peso del agua, que es lo mismo, ¿no? Y ahora, como sé, y esto ya viene desde el capítulo 1, veo peso y relaciono con peso unitario, ¿no? El peso unitario, entonces, del agua va a ser igual al peso del agua dividido entre el volumen del agua, pero el volumen del agua la puedo reescribir en términos de la sección transversal del permeámetro multiplicado por la altura, y esta altura entre A0 es igual a esta altura HS. Si ahora despejo de esta ecuación el peso y reemplazo acá, miren qué es lo que voy a obtener. Voy a obtener que esto es igual al peso unitario del agua multiplicado por A por HS dividido todo esto entre A. Esto se elimina y nos queda que J mayúscula, esa presión, había sido igual simplemente a ¿qué? Al peso unitario del agua multiplicado por la pérdida de carga o esta altura HS. Muy bien. Si ahora reemplazo ahora esto en mi ecuación de presión de flujo, entonces miren que la presión de flujo va a ser igual a J, que sería gamma del agua, multiplicado por esa pérdida de carga HS. Dividido todo esto entre L. Y ahora aquí viene el concepto. HS, ¿qué es? ¿Qué he dicho que es? A ver, ¿quién está iluminado? ¿Qué es HS? Es la diferencia de la pérdida de cargas. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, señorita. Excelente. Esa es la pérdida de carga. Y ahora yo veo y digo, esta pérdida de carga se produce en una cierta longitud, que es la muestra de suelo. Por tanto, ese es el concepto de gradiente hidráulico. Entonces, como conclusión, y esto hay que anotarnos, decir, muy bien, ya sé entonces que la presión de flujo que va a hacer que el agua se mueva o que circule, va a ser simplemente a multiplicar, miren lo sencillo que es, el peso unitario del agua por el gradiente hidráulico. Entonces aquí solo dependemos, entonces vean que la magnitud de la presión de poros, perdón, estoy hablando de la presión de poros, la magnitud de la presión de flujo solo depende del gradiente hidráulico. Entonces un dato necesario para calcular esto o conocer la magnitud de esto es el gradiente hidráulico. Y eso la puedo encontrar con esta ecuación fácilmente. Observo, voy a ver si va a haber diferencia de niveles de agua, lo divido entre la longitud donde se produce esa pérdida y ya está. Bastante simple, ¿no es cierto? Cuidado que en el examen les pregunte esto y ustedes no sepan responder. Estamos anotando una ecuación bastante simple, ¿no? Entonces, podría yo preguntarles, darles un sistema, no siempre este sistema, les puedo dar otro sistema, ¿no? Y les voy a pedir calcular la presión de flujo con la que circula el agua. Ustedes deberían de ni siquiera demostrar nada, agarrar esta ecuación, determinar correctamente el gradiente hidráulico, que ese sería el único detalle, y encontrar la presión de flujo. ¿No es cierto?
Pero seguro que no les voy a preguntar solamente eso, les voy a decir, verifique si el suelo está en una condición estable o está en una condición de falla. No se olviden que les había dicho aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Si la presión de flujo es demasiado grande, entonces las partículas tienden a separarse. Entonces, yo les puedo pedir que ustedes verifiquen si esto está así o está así, ¿no? Entonces, muy bien, ahí tengo que determinar seguro otro valor más adicional al que hemos visto ahora. Entonces, ahí tenemos una primera ecuación y veamos ahora esa condición que les he dicho. Este es el concepto importante. Quiero que como concepto ustedes se memoricen. Lean, así de simple. No es pues un texto de una plana, media plana, ¿no? Es un texto bastante simple para que ustedes puedan memorizarlo. El concepto de gradiente hidráulico crítico. Ya es igual, la nomenclatura es una I, pero con un subíndice CR, que significa crítico, nada más. ¿Y qué dice el concepto? Así de simple. Es el máximo valor de gradiente hidráulico, bueno, no está escrito acá, pero y sé que se llama gradiente hidráulico, por eso lo voy a decir así, ¿no? Es el máximo valor de gradiente hidráulico que el suelo puede tolerar, antes que las partículas queden en suspensión, o sea, que se separen, ¿no? Nuevamente, la figurita, estaban así, ¿no? Y si este valor de la presión de flujo es grande, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento donde estos van a tender a separarse. Ese instante o esa situación en cuando se están por separar, pues es denominado ese punto, pues, o esa situación se va a dar para un gradiente hidráulico crítico. Es el máximo valor. Una vez que se alcanza el valor del gradiente hidráulico, pues ya, perdón, del gradiente hidráulico crítico, pues ya podemos decir que las partículas están ya en falla, suspensión. Entonces, ese es el concepto que debo entender en este punto. ¿Ya? ¿Cómo se va a dar o cuándo se da esa situación? Bueno, muy bien, aquí en este esquema, en este permeámetro, más bien en este modelo idealizado, pues la condición crítica pues va a ocurrir cuando ocurra esto, ya que cuando el peso del suelo y el del agua, el peso del suelo y el agua entre los niveles C y A, que está aquí hasta este primer nivel que habíamos hecho el análisis, ya, sea igual, miren, al peso total del agua, solamente suponiendo que solo hay agua, hasta el nivel cero, o sea, desde acá hasta acá. Ya, hay que imaginar, ¿no? Una primera situación es que hay acá suelo y agua hasta el nivel A. Condición 1, con la que hemos visto. Y una condición 2, suponer que no hay suelo, que más bien solo hay agua hasta este nivel. Entonces, esa es la situación, dice, más desfavorable, ya que va a considerar este efecto. Entonces, nosotros la podemos reescribir esto que dice acá de la siguiente manera, ¿no? Que el peso del suelo, miren, es lo que nos dice el peso del suelo y del agua, más el agua en los niveles. Bueno, el agua en este caso BA. Aquí ya vamos a considerar seguramente el peso del agua también, pero porque vamos a tomar la condición saturada, entonces estamos cumpliendo con todo aquello. Y sea es igual, dice todo esto, al peso total del agua entre C y 0. Por tanto, el peso del agua entre C y 0. Si yo llevo ahora, miren que estoy en términos de peso, ¿qué les he dicho? ¿Con qué debo relacionar? Peso unitario. Exacto.
viene a mi cabeza rápidamente y debo relacionar con el peso unitario. Si estoy hablando del suelo, peso unitario del suelo. En este caso, el peso unitario del suelo es saturado. Si estoy hablando de agua, bueno, el peso unitario será el del agua. Y lo mismo acá. Puedo entonces armar una ecuación bastante simple y llegar a una condición total, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a decir, muy bien, el peso del suelo va a ser igual a ¿qué cosa? Despejando ya, gamma saturado, ¿no? Multiplicado por el volumen, ¿no es cierto? Y el volumen la podemos describir en términos de la sección transversal A multiplicado por la altura. Y en este caso esa altura es L. Muy bien, entonces L ahí. Ese es el peso del suelo. El peso del agua en el nivel B hasta A, creo, BA, ¿sí? El nivel BA que deberíamos tomar en cuenta es igual, va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por la sección transversal. No cambia del permeámetro, pero sí la altura. Esa altura es H minúscula, por tanto, colocamos H minúscula. Finalmente, el peso del agua entre los niveles C y 0 en todo el permeámetro va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por la sección transversal y por toda la longitud, y esa longitud va a ser L más HS, toda esta longitud, ¿no? Entonces, deberíamos de abrir un paréntesis y tener L más H más HS. Y con esto, pues ya armo la ecuación. Yo sé que la suma de estos dos debe ser igual a todo esto. Y aquí voy a empezar a desglosar, ¿no? Gamma saturado, por ejemplo. Miren que esto se puede simplificar directamente. Ya no lo voy a escribir, ¿no? Gamma saturado por L, vamos a tener ahí, más el peso unitario del agua por H minúscula debe ser igual a todo esto. Y eso igual, miren que esto lo puedo multiplicar ya a este lado. Entonces voy a tener peso unitario del agua por L más peso unitario del agua multiplicado por H más el peso unitario del agua nuevamente multiplicado por HS, ¿no? Entonces ya mi ecuación queda de esta manera. Aquí puedo reorganizar todo esto. Miren que el peso unitario por H, aquí hay peso unitario por H, como están en los términos diferentes, pues simplificamos directamente ese caso y puedo llevar esto hacia el otro lado por la L, ¿no? Para reorganizar aquello. Entonces voy a tener, miren que ya voy a hacer el trabajo rápidamente, factorizo L y esto va a ser igual a gamma saturado, ¿no? Ahí sí, ya me falló el lápiz. Gamma saturado. Esto como estaba con positivo pasa al otro como negativo, por tanto vamos a tener menos el peso unitario del agua. Y esto va a ser igual a seguramente todo esto, peso unitario del agua multiplicado por H. Listo. Observo acá que esto es un concepto que conozco. Aquí es igual, gamma saturado menos el gamma del agua. El peso unitario sumergido. Peso unitario sumergido, muy bien. Y ahora tengo peso unitario del agua por HS, nuevamente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si reorganizo esta ecuación? Voy a llevar esta L a este lado y este peso unitario a este otro lado. Entonces me quedaría la ecuación de la siguiente manera. Voy a tener HS, por ejemplo, dividido entre L, porque este va a pasar a ese lado, que va a ser igual a
gamma prima dividido entre gamma del agua, ahí. Y observo este término. ¿Qué es HS? Pérdida de carga, ya lo hemos dicho hace un momento, y pérdida de carga dividido entre la longitud donde se produce esa pérdida es igual a... Gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico. Exacto. Entonces, de aquí voy a decir, pero no va a ser un gradiente hidráulico normal, sino va a ser el crítico. Entonces el gradiente hidráulico crítico, por la condición que hemos empleado, pues es igual al peso unitario del agua, peso unitario sumergido sobre el peso unitario del agua. Y esa es la ecuación que habíamos visto también en el texto, ¿no es cierto? Habíamos llegado a esa ecuación. Muy bien, ahora sí, tengo el gradiente hidráulico crítico, entonces sé que es el máximo valor que puede soportar. Y miren qué tan fácil había sido de encontrar ese valor. Gamma prima nada más necesito conocer. Entonces, para eso solo necesito conocer el peso unitario saturado del suelo. Y con eso encuentro el gamma prima. Y estos valores son conocidos. Entonces, aquí viene la comparación, para responder lo que he planteado hace un momento. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Y quiero que ustedes me respondan. El gradiente hidráulico crítico, por ejemplo, es mayor que el gradiente hidráulico del sistema. ¿Qué significará? Que el suelo está en una condición de falla o el suelo está estable. Estable. Correcto. Sabemos por el concepto que este es el máximo valor que puede soportar ese suelo, cualquier suelo. Entonces, si es mayor al gradiente hidráulico, bueno, eso es fácil de darse cuenta. Bueno, ahora sí ya sé cómo verificar. Este es estable. Muy bien. Exacto. Entonces, ahí debo llevar el diseño. Debo hacer que se cumpla esta condición. Entonces, debo determinar el crítico y este otro valor del sistema. Pero ¿qué pasa si en este caso el gradiente hidráulico crítico es menor o igual? Inclusive le pondremos al gradiente hidráulico del sistema. Si fuera igual, estamos en la última situación. Si fuera menor, ¿qué pasa? Si el gradiente hidráulico es menor a esto. Obviamente el gradiente hidráulico del sistema ha sobrepasado el límite. Entonces significa que esto está en falla por flotación. Y esa es la manera de ver o de utilizar este detalle. ¿Quedó claro esto? El concepto de gradiente hidráulico, jóvenes, el gradiente hidráulico crítico. Sí, ingeniero. Entonces, mucho ojo con esto, ¿ya? Con esta partecita. Cuidado que les pida verificar si el suelo está en flotación o no. Entonces deben conocer esta condición. ¿Ya? Muy bien, vamos a borrar y vamos a continuar. Entonces, ya hemos visto esa condición. La puedo borrar, ¿no? ¿Sí? No, Inge, un ratito, por favor. Adelante. Aguardo. Si no van a pensar que estoy como en carrera de coche, estoy corriendo. Por mi parte ya está, Inge. Sí, está. Muy bien, excelente. Yo creo que también los demás, ¿ya? Simplemente habría que apuntar aquí. Ahora sí vamos a borrar todo esto y continuemos viendo o hablando de la ley de Darcy, lo que les había dicho, ¿no? En el texto mismo hemos visto, no nos vamos a complicar mucho con esto, ya lo único que debemos entender en realidad de esto es que, bueno, este autor ha trabajado bastante, ha configurado un permeámetro en laboratorio de este tipo y ha hecho muchas pruebas, ¿no? Para establecer una ley, en realidad este autor pues ha hecho N pruebas, ¿ya? Por eso dice acá, este autor realizó varios experimentos para estudiar las propiedades del flujo de agua en suelos.
En este caso ha tomado una arena como base, ¿no? Y en este caso varió la longitud, en este caso de la arena, puso menor cantidad, mayor, etcétera, y también ha hecho que cambien estas alturas piezométricas de H3 y H4, ¿ya? Y ha hecho variar, seguramente ha hecho mover este reservorio más abajo, ha subido esto más arriba, ha bajado más, etcétera, ¿no? Eso en laboratorio no puede configurarlo. Y entonces, a partir de todas esas observaciones que hace Darcy, este autor, pues llega a la conclusión, así de simple, lo único que debo entender es eso, que llega a la conclusión de esto, ¿no? A esta conclusión, ¿no? Dice, para todas las variaciones, tanto de H3, H4 y L, él mide cuál es el caudal desplazado o que circula, ¿no? A través del suelo. Y dice que en sus mediciones como resultado final, él llega a esta conclusión y se encuentra que el caudal que circula por el suelo es proporcional a la relación H3 menos H4 dividido entre L y H3 menos H4 pues, dividido entre L, que es diferencia de este nivel, diferencia de este otro nivel, que es pérdida de carga. Entonces propone esta ecuación y dice, bueno, el caudal que va a circular por un suelo va a depender de una constante en particular, que es el coeficiente de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad también que se la llama, ¿no? Multiplicado por, ahora sí, sé que esto es el gradiente hidráulico, todo esto, multiplicado por A. En resumen, la ecuación del cual ya habíamos visto hace un momento, al inicio. Debo anotarme esta ecuación, debo memorizar esta ecuación, debo saber que cuando voy a hacer o hablar de flujo en una dirección, debo aplicar la ley de Darcy. Esta ecuación, no hay otra ecuación más, la única. Bueno, hay otra condición que sería la condición de continuidad, ¿no? Esa la ley de la hidráulica, siempre, el principio de continuidad. Bueno, eso siempre en flujo lo hacemos, ¿no? No hay mayor inconveniente al respecto. Pero esta debemos tenerlo también ahí, ahora sí, anotar. Bueno, Darcy hizo este aporte para que nosotros ahora la utilicemos. Así de simple. No podemos cambiar la teoría nosotros, ¿no? Ya está establecido y vamos a utilizar esa ecuación. La validez de Darcy, como les había dicho, pues está en términos del número de Reynolds en este caso, pero nuevamente, insisto, ya lo hemos dicho, la validez de la ley de Darcy está en esta zona, flujo laminar. La ley de Darcy ya no tiene validez aquí, menos aquí, no sería válido, ¿no? Entonces, me quedo con este dato. Entonces digo, muy bien, la velocidad de descarga, la velocidad de flujo del suelo, pues también había sido igual a esto, a esa misma constante, K por el gradiente hidráulico. Entonces, me quedo con esta pequeña ecuación para utilizarlo también en cualquier momento. ¿Ya? Dice, por el tipo de flujo que se tiene en los suelos, es muy difícil determinar la velocidad del flujo de agua, por lo cual es conveniente idealizar a un flujo lineal denominado velocidad de flujo. Lo que hemos mirado en el texto, ¿no? ¿Se acuerdan? B sub S era diferente a la velocidad de descarga, ¿no? Entonces, o sea, que el agua se va a mover de una manera muy diferente cuando la sección esté libre que cuando esté con suelo, ¿no? Y cuando está circulando por el suelo, se dice que se denomina velocidad de flujo. Y la vamos a denotar de esa manera. Anótense también esta nomenclatura, ¿no? A veces, si no estamos claros con nuestros conceptos o nuestras denotaciones, pues vamos a cometer errores, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la imagen, eso. El flujo de agua no se va a dar de manera lineal, jamás va a recorrer una cierta trayectoria, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta ese detalle. La imagen que habíamos visto,
¿no? No es lo mismo que el agua circula por acá con una determinada velocidad que cuando esté circulando por acá, pues de hecho va a tener otra velocidad muy diferente. Pasa este límite y otra vez vamos a hablar de una velocidad de descarga. A esta velocidad se la conoce como velocidad de descarga, velocidad de flujo y aquí también tenemos velocidad de descarga, ¿no? Por continuidad, claro que sí, este principio es fundamental en la hidráulica o cuando hablamos de movimiento de agua, siempre va a funcionar, ¿no? Vamos a decir que el caudal que circula por el suelo, por eso viene el subíndice S, va a ser igual al caudal que circula por esta zona. Aquí estuviera ese valor y aquí tenemos que tener ese valor de ese. O sea, por continuidad se debe de cumplir eso, ¿no? Y de ahí, si hacemos un análisis, si hacemos un corte, por ejemplo, acá, ¿no? Si hacemos un corte ahí, no sé, la llamaremos sección, para no confundir, B, B, y si hacemos un corte por acá, y tenemos un corte C, C, entonces estaríamos hablando de que este es el corte B, B y CC estuviera por acá, ¿no? Así veríamos esto, ¿no? El área por donde va a circular el agua es la totalidad acá, y el área por donde va a circular acá, pues va a ser seguramente simplemente a los vacíos. No se olviden que aquí el área total de todo esto lo hacen los vacíos más el área de los sólidos. Pero el agua, ¿por dónde circula? Solamente por este componente, ¿no? Entonces, con ese principio, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, podemos tomar este principio de continuidad y vamos a decir que la velocidad de descarga multiplicado por la sección transversal, que es A completo, debe ser igual, ¿no? Por este principio, a la velocidad de flujo en el suelo multiplicado por el área de vacíos, lo que les decía, ¿no? Entonces, por ahí circula el agua. El agua por aquí circula por toda la sección. Eso nos queda claro. Entonces, de esa ecuación, pues, yo puedo despejar, por ejemplo, la relación de áreas, volverlo en volumen, ¿no? No la puedo volver en volumen porque si tomo longitudes iguales, pues van a ser volumen aquello. Y si despejo de acá, por ejemplo, la velocidad de flujo, pues voy a tener que el volumen de vacíos va a venir acá, ¿no? Y el volumen total se va a quedar de esa manera, multiplicado por la velocidad de descarga. Un poco de relaciones peso-volumen nada más acá, por cierto, ¿no? Con las definiciones que ya conocemos. Y lo que les decía, finalmente, yo voy a recordar que la relación de volumen sobre volumen de vacíos, pues puede ser invertido como la porosidad, ¿no? Entonces, si recordamos, la porosidad, ¿qué ecuación tenía? ¿Qué era igual la porosidad? Les estoy diciendo, se van a aplazar en su examen si no saben estas. Al peso unitario del agua por la altura pisométrica. No, es la porosidad, estoy hablando. Ah, sí, sí, me confundí. ¿A qué va a ser igual la porosidad? Ajá, Volumen de vacío. Al volumen de vacío sobre el volumen total. ajá. Volumen de vacío sobre volumen total. Y si, solo para probar, y si hago volumen de vacío sobre volumen de los sólidos, ¿a qué será igual? El índice de Índice de vacíos. vacío. Ah, muy bien. Ahí hay dos personas que están más o menos atentos. Quiero conocerlos. ¿Quiénes son? A ver, Adriana. Sí, sí, bueno, sí. Adriana y Y yo más soy. Marco Antonio. Ajá, ya los voy a tener en la mira, ¿ya? Están fichados. No lo tomen a mal. Están fichados de la buena. Del lado bueno. Bien, esto no tiene nada que ver, la voy a borrar acá. Bueno, aplicando esto, pues llegamos seguramente a esta conclusión, ¿no? Donde el volumen, en este caso de flujo, la velocidad de flujo, perdón, va a ser igual a la velocidad de descarga dividido entre la porosidad
del material. Y listo. Con esto puedo determinar la velocidad de flujo con la cual va a circular el agua en un determinado suelo. No se olviden que la porosidad va a depender de las propiedades del material, ¿no? Entonces va a variar aquello. Entonces, seguro que si conocemos algunas propiedades como el volumen de vacíos y el volumen total del suelo, podemos encontrar la porosidad y así encontrar este valor. Entonces, simplemente hay que jugar un poquito con las ecuaciones, nada más. Bien, hablemos rápidamente de esto antes de irnos, ¿ya? De este parámetro que es importante. Y para que les deje de tarea y esta noche no duerman tranquilos, sino más bien lean. Ya justo quería llegar hasta este punto antes de irnos. Creo que lo hemos logrado. En la conductividad hidráulica, este parámetro es muy importante, la que aparece en la ley de Darcy, ¿no? A ver, la ley de Darcy es igual a ¿qué? Vamos a probarles. Están atentos. Constante K por el gradiente hidráulico por el área. Ah, muy bien, ¿no? Uno hasta de memoria se acuerda, ¿no? K por I por A, sí, K por I por A y ya está. Entonces uno tiene que rápidamente identificar aquello. Este valor es la que aparece aquí en la ley de Darcy, por tanto es muy importante su determinación, ¿no? Por tanto dice, miren el concepto, que también me interesa que sepan como concepto, ¿ya? Este parámetro evalúa la resistencia que ofrece el suelo al flujo de agua. Eso es lo que hace como concepto, ¿no? Evalúa la resistencia que ofrece el suelo al flujo de agua. Listo, ese es el concepto, ¿no? De hecho, porque esta va a depender entonces de la estructura del suelo. Y ahí recordamos la estructura, ¿no? Lo que hemos visto en el capítulo 1. La estructura de los suelos gruesos, pues es fácil, ¿no? Depende de cómo se acomodan las partículas. Pero ¿qué pasa con la estructura de los suelos finos? ¿Cómo están acomodadas las partículas? Están como láminas, ¿no? Una escama sobre otra escama, etcétera. Entonces, seguro que ahí ya uno sospecha que el agua no la va a tener fácil, ¿no es cierto?, para moverse en una arcilla. Va a sufrir el agua para moverse a través de una arcilla. Entonces, seguramente que eso es lo que va a evaluar esto, ¿ya? Dice, existen diversas maneras para determinar esta conductividad hidráulica del suelo. La principal, recomendable, ensayos de laboratorio, ¿no? Y métodos empíricos, yo en lo personal recomiendo que solamente las tengamos como referencia, ¿ya? Y los ensayos de campo. Bueno, los ensayos de campo sería lo ideal, ¿no? Que se realicen siempre o se determine este parámetro, pues de manera ideal en campo. Pero lamentablemente, debo decirlos, esto es casi difícil de convencer al cliente por el elevado costo que esto conlleva, ¿no? Entonces, es muy raro ver que se determine este parámetro a través de ensayos de campo. Entonces, casi siempre venimos por este lado. O sea, esto es lo importante. Entonces, nosotros también nos vamos a concentrar simplemente en esto. A mí me interesa que conozcamos esto. Y lo de laboratorio, por eso ya habíamos visto, ¿no? Existen pruebas estándar en laboratorio denominados prueba de carga constante y prueba de carga variable. Estos dos quiero que lean para mañana y me van a contar, ya me van a contar qué han entendido y cómo lo han visto, ¿no? Vean que esta tabla ya lo habíamos visto en el texto, ¿no? Es del nivel mismo. Lo único que muestra es que hay una gran variación de este valor, este es el valor de K, ¿no? Para distintos tipos de materiales. Y miren, pero la variación, estamos hablando de 1 a 1 millón, ¿no? Es tremendo. Por tanto, no puedo yo seleccionar simplemente de esta tabla. Debo determinar en laboratorio en alguna de estas pruebas. Entonces, ustedes mañana
quiero que tengan ya claro el detalle. Para eso les voy a compartir ahora mismo, antes de levantarme de mi escritorio, estos dos ensayos del laboratorio. Y ahí ustedes ya lo pueden ver dentro de un rato. Jóvenes, vamos a quedar acá. Ya, y mañana continuamos. Vamos a hablar un poquito de esto mañana. Y luego ya vamos a pasar a otro tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?